El conocimiento hermético, también llamado hermetismo, es una de las tradiciones esotéricas más influyentes que ha perdurado a lo largo de los siglos. Asociada principalmente con los misterios de Egipto y la filosofía griega, sus raíces se remontan a la figura mítica de Hermes Trismegisto, una fusión sincrética entre el dios egipcio Tot y el dios griego Hermes. Esta figura, presentada como una encarnación del conocimiento divino, es considerada el autor de una vasta cantidad de escritos que transmiten los principios fundamentales del hermetismo. Un sistema que abarca cuestiones filosóficas, metafísicas, cosmológicas y teológicas. Tot, en la mitología egipcia, es el dios de la escritura, la sabiduría, las matemáticas y el tiempo. Se le veía como el mediador de los dioses, aquel que ayudaba a resolver conflictos entre deidades y el encargado de medir el tiempo. Su importancia en la cultura egipcia es crucial para comprender la conexión que los egipcios hacían entre el conocimiento y lo sagrado. Tot era considerado el guardián de la verdad y el que otorgaba sabiduría a los faraones, sacerdotes y escribas. En muchas imágenes, se le representa con la cabeza de un ibis, un ave que simboliza su conexión con el cielo y la tierra, dos reinos entre los cuales actúa como puente. Hermes, por otro lado, es el dios mensajero de la mitología griega, conocido por su rapidez y habilidad para viajar entre el mundo de los mortales y los dioses. A diferencia de otros dioses, Hermes podía entrar y salir del Hades, el reino de los muertos, una capacidad que lo convierte en un intermediario entre la vida y la muerte, lo visible y lo invisible. Su asociación con la comunicación, el comercio y los viajes también lo convierte en una figura con múltiples capas, capaz de trascender los límites de lo físico y lo espiritual. Hermes es astuto, ingenioso y a menudo representado como un dios que posee conocimientos secretos. Es en esta fusión de Hermes y Tot donde nace Hermes Trismegisto, un título que significa 3 veces grande. Este título refleja su maestría en las 3 disciplinas más sagradas del conocimiento, la alquimia, la astrología y la teurgia. Aunque el personaje de Hermes Trismegisto nunca existió como tal, se le atribuyen los textos herméticos que abarcan una amplia gama de temas. El hermetismo, a través de estos textos, plantea una visión del universo profundamente mística, en la que el conocimiento verdadero no es simplemente una acumulación de datos, sino una transformación espiritual que lleva al individuo a un estado de unidad con el todo. Uno de los principios más esenciales del hermetismo es la idea de cómo es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este aforismo encapsula la creencia de que el macrocosmos y el microcosmos están intrínsecamente conectados. El universo es un espejo de la estructura interna del individuo y viceversa. Así como las estrellas y los planetas tienen influencia en la vida humana, nuestras acciones y decisiones también afectan el orden cósmico. Este principio invita a una reflexión profunda sobre el lugar del ser humano en el universo y su capacidad para influir en el destino, tanto propio como colectivo. Implica también una responsabilidad ética y espiritual, ya que lo que sucede en el plano material tiene eco en el plano espiritual. El hermetismo también enfatiza la importancia de la alquimia, pero no en el sentido moderno de la química o la transmutación de metales en oro, sino como un proceso simbólico y espiritual. La alquimia hermética es una metáfora para la transformación del alma. A través de un proceso que implica la purificación y refinación del ser, el alma puede ser transmutada en un estado más elevado de conciencia, más cerca de lo divino. Esta idea de la alquimia interior ha influido profundamente en otras tradiciones esotéricas, como la cábala, el gnosticismo e incluso el cristianismo místico. La gran obra, como se le llama en el hermetismo, no es simplemente un objetivo material, sino el logro de la sabiduría divina y la integración del ser con el todo. Otro concepto clave en el conocimiento hermético es la dualidad inherente a la existencia. El principio de la polaridad afirma que todo en el universo tiene un opuesto, pero que estos opuestos no son contradictorios, sino complementarios. Luz y oscuridad, vida y muerte, calor y frío, todo forma parte de una misma realidad, simplemente en diferentes grados. Este principio es crucial para entender la naturaleza de la realidad desde una perspectiva hermética, ya que sugiere que no hay absolutos, sino una constante oscilación entre polaridades. Esta idea también subraya la importancia del equilibrio, tanto en la vida material como en la espiritual.
El individuo que aspira a la sabiduría hermética debe aprender a navegar y balancear estas polaridades, comprendiendo que ambas son necesarias para la totalidad. El principio de la correspondencia, que se refleja en el ya mencionado como es arriba, es abajo, también es esencial para el entendimiento hermético de la magia. La magia, en el contexto hermético, no es un conjunto de trucos o manipulaciones, sino el arte de alinear la voluntad humana con las leyes naturales y divinas. A través del conocimiento profundo de las leyes universales y la pureza de intención, el mago hermético puede alterar la realidad, no en contra de las leyes naturales, sino en armonía con ellas. Este entendimiento de la magia está ligado directamente a la alquimia espiritual, donde el acto de transformar el mundo externo refleja un proceso interno de autoconocimiento y evolución. Hermes Trismegisto también introduce la noción del nous o mente divina. En el corpus hermético, el nous es la mente universal que impregna todo lo existente. Es la fuente de todo conocimiento y la esencia última del ser. El ser humano, según el hermetismo, tiene la capacidad de acceder al nous a través de la meditación, la contemplación y la purificación del alma. Al conectarse con esta mente divina, el individuo puede trascender las limitaciones del mundo material y entrar en un estado de unidad con el todo. Esta idea resuena fuertemente con la noción de iluminación en otras tradiciones espirituales, como el budismo o el sufismo. El hermetismo, además de su enfoque en la alquimia y la magia, también tiene un componente ético. Los escritos herméticos insisten en la importancia de la virtud como un prerequisito para el conocimiento verdadero. El conocimiento sin virtud es peligroso, ya que puede llevar a la corrupción y el abuso del poder. La virtud, en el contexto hermético, no es simplemente una cuestión de moralidad superficial, sino un alineamiento profundo con las leyes del cosmos. Para ser verdaderamente sabio, el individuo debe vivir en armonía con el orden natural y divino, actuando con compasión, justicia y humildad. El hermetismo también ofrece una cosmovisión que podría describirse como panteísta. Dios, según el corpus hermético, no es una entidad separada del mundo, sino que está presente en todas las cosas. Esta concepción divina no se limita a una imagen antropomórfica, sino que Dios es el todo, la mente, la fuente de todo lo que existe. Esta visión panteísta implica una sacralización de la naturaleza y del cosmos. Todo, desde la más pequeña partícula hasta el ser humano, tiene en sí mismo una chispa divina, una esencia de lo sagrado. Esta comprensión ha llevado a muchos hermetistas a ver el trabajo con la naturaleza, ya sea a través de la alquimia o la astrología, como un medio de conectar con lo divino. El corpus hermético, una colección de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, incluye textos como el Poimandres, el Asclepio y la Tabla Esmeralda. Cada uno de estos textos presenta una visión mística y filosófica del universo, el ser humano y la divinidad. El Poimandres, por ejemplo, es una revelación divina en la que el espíritu cósmico, el nous, le revela al buscador las verdades más profundas del universo. Este texto en particular ha sido interpretado de muchas maneras, desde un relato místico hasta una alegoría del proceso de iniciación en los misterios del cosmos. La Tabla Esmeralda, quizás el texto más famoso del corpus hermético, es un aforismo críptico que resume muchos de los principios clave del hermetismo en pocas líneas. El hermetismo, aunque ha influido en muchas corrientes esotéricas, ha mantenido un carácter oculto y esotérico a lo largo de la historia. La razón de esto radica en la naturaleza misma de su conocimiento, que se considera peligroso si es malinterpretado o utilizado sin una adecuada preparación ética y espiritual. La tradición hermética insiste en que el conocimiento verdadero debe ser transmitido de maestro a discípulo, y que aquellos que no están preparados espiritualmente no deben tener acceso a él. Esta idea de la ocultación del conocimiento ha contribuido a su misterio y atractivo, pero también ha sido la causa de malentendidos y distorsiones a lo largo del tiempo. El conocimiento hermético es una tradición que aboga por la transformación espiritual a través del autoconocimiento, la alquimia interior y la alineación con las leyes cósmicas.
A través de una serie de principios universales, como la correspondencia, la polaridad y la mente divina, el hermetismo ofrece una vía para comprender el universo y el papel del ser humano en él. Lejos de ser simplemente un conjunto de creencias esotéricas, el hermetismo plantea un sistema filosófico completo que toca aspectos fundamentales de la existencia, como la naturaleza de la realidad, el destino del alma, y la relación entre lo divino y lo humano. Uno de los puntos centrales del hermetismo es su enfoque en la divinidad interna. A diferencia de las religiones tradicionales que externalizan la deidad, el hermetismo sostiene que lo divino reside en el interior de cada persona. Este concepto se relaciona con la idea de que el ser humano es un microcosmos del universo. Al acceder y despertar esa chispa divina, el individuo puede elevarse por encima de las limitaciones mundanas y experimentar un estado de gnosis o conocimiento directo de lo divino. Este despertar no es un proceso instantáneo, sino el resultado de una profunda purificación y reflexión interna, a menudo guiada por prácticas alquímicas, meditativas y rituales. En este sentido, la sabiduría hermética no es simplemente intelectual, sino también experiencial. No basta con estudiar los textos o comprender los principios de manera abstracta, el individuo debe vivirlos y experimentarlos en su propio ser. Esto hace del hermetismo no solo una filosofía, sino también una forma de vida que aboga por la armonización del pensamiento, la emoción y la acción en alineación con el todo. Así, el verdadero hermetista no es aquel que simplemente conoce los principios, sino aquel que los encarna, que ha hecho de su vida un reflejo de la armonía cósmica. Este énfasis en la práctica también se refleja en la importancia que el hermetismo da a los rituales y las ceremonias. A través de estos actos simbólicos, el individuo puede acceder a niveles más profundos de realidad y participar en el proceso alquímico de transformación. El uso de símbolos, talismanes y fórmulas es común en la tradición hermética, ya que estos son vistos como llaves que desbloquean los misterios del universo. El lenguaje simbólico del hermetismo es intencionadamente críptico, diseñado para ser entendido solo por aquellos que están preparados espiritualmente para recibirlo. De esta manera, los rituales no son meros formalismos, sino herramientas para el despertar y la conexión con lo divino. La astrología también juega un papel importante en la cosmovisión hermética. Los planetas, las estrellas y los ciclos celestes son vistos como manifestaciones de las fuerzas divinas que influyen en el mundo terrenal. El hermetismo postula que cada cuerpo celestial tiene una correspondencia con aspectos específicos de la vida humana, y que al comprender estas correspondencias, el individuo puede sincronizar su vida con el ritmo del cosmos. Esto no implica un determinismo absoluto, sino más bien una oportunidad para trabajar en armonía con las influencias cósmicas en lugar de resistirse a ellas. De esta manera, la astrología hermética se convierte en una herramienta para la autocomprensión y el desarrollo personal. Uno de los aspectos más fascinantes del conocimiento hermético es su influencia en la historia del pensamiento occidental. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento, el hermetismo desempeñó un papel crucial en la configuración de las corrientes esotéricas, filosóficas y científicas. Durante el Renacimiento, pensadores como Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola revivieron los textos herméticos, viéndolos como una fuente de sabiduría antigua que complementaba las enseñanzas platónicas y cristianas. Esta fusión de ideas esotéricas con el cristianismo renacentista llevó al desarrollo de una corriente de pensamiento conocida como la filosofia perennis o filosofía perenne, que sostiene que existe una verdad universal detrás de todas las religiones y filosofías. El impacto del hermetismo también se puede ver en la alquimia medieval y en el surgimiento de la ciencia moderna. Muchos de los primeros científicos, incluidos Isaac Newton y Robert Boyle, estuvieron profundamente influenciados por la alquimia hermética. Aunque hoy en día asociamos la alquimia principalmente con la química y la transmutación de metales, los alquimistas de la Edad Media y el Renacimiento veían su trabajo como un proceso espiritual tanto como material. Para ellos, la transmutación de los metales en oro era un reflejo de la transmutación del alma en su estado divino. La alquimia era, en esencia, una ciencia sagrada en la que el estudio de la naturaleza estaba intrínsecamente ligado al desarrollo espiritual. Además, la noción hermética de que el universo está impregnado por una mente divina influyó en el desarrollo de la filosofía racionalista y las teorías de la conciencia.
La idea de que existe una inteligencia cósmica que organiza el universo resuena con teorías filosóficas posteriores que buscan explicar la naturaleza de la mente y la realidad. Descartes, Spinoza y Leibniz, aunque no directamente hermetistas, desarrollaron ideas que reflejan ciertos principios herméticos, como la interconexión de todas las cosas y la importancia de la razón en la búsqueda de la verdad. El hermetismo también dejó una marca duradera en las sociedades secretas y órdenes esotéricas de la modernidad. La francmasonería, el rosacrucianismo y otras órdenes ocultistas adoptaron muchos de los principios herméticos en sus doctrinas. La idea de la sabiduría oculta, disponible solo para los iniciados que han pasado por un proceso de purificación y preparación espiritual, es central en estas tradiciones. A través de ceremonias de iniciación, los miembros de estas órdenes buscan recrear el viaje espiritual del hermetismo, con el objetivo de alcanzar una mayor comprensión de los misterios del universo y su lugar en él. Es importante reconocer que, aunque el hermetismo ha tenido un impacto significativo en el pensamiento occidental, su influencia no se limita a una época o cultura específica. Sus principios son atemporales y pueden ser aplicados en una variedad de contextos. Hoy en día, el hermetismo sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una comprensión más profunda del cosmos y su propia naturaleza espiritual. A medida que la humanidad continúa explorando las fronteras de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, el conocimiento hermético ofrece un marco en el que estas disciplinas pueden integrarse y enriquecerse mutuamente. El interés contemporáneo en el hermetismo, especialmente dentro del ámbito de la nueva era y el esoterismo moderno, ha renovado la atención hacia sus principios fundamentales. La búsqueda de una espiritualidad más personalizada y menos dogmática ha llevado a muchas personas a redescubrir el hermetismo como una vía para conectar con lo divino de una manera más directa y experiencial. En un mundo donde las religiones organizadas a menudo han perdido su relevancia para muchos, el hermetismo ofrece una alternativa que combina el misticismo con un enfoque racional y filosófico. El conocimiento hermético no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la realización espiritual. El verdadero sabio hermético no busca acumular poder o prestigio, sino acercarse a la verdad, la belleza y la bondad inherentes al cosmos. La sabiduría de Hermes Trismegisto y Thoth invita a cada individuo a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y transformación, con la promesa de que, al final, encontrará su verdadero lugar en el gran esquema del universo. Este viaje no es fácil ni rápido, pero es, en última instancia, el propósito más elevado que un ser humano puede emprender. El hermetismo, en su profundidad y riqueza, constituye una tradición que va más allá de un conjunto de principios esotéricos. Es una cosmovisión que se fundamenta en la relación intrínseca entre el ser humano y el universo, una filosofía que propone que el conocimiento no solo transforma la mente, sino que también transfigura el alma y el propio ser. A medida que avanzamos en este viaje filosófico, es crucial entender que cada uno de sus principios implica una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la realidad y del yo. Uno de los conceptos clave en el hermetismo que no hemos explorado en su total magnitud es el principio del nous o mente divina, y como este no solo describe la mente cósmica, sino que también revela la interdependencia entre el ser humano y el cosmos. En el contexto hermético, el nous no es simplemente una idea abstracta, es el puente entre lo material y lo espiritual. Si bien podemos pensar en la mente divina como un concepto metafísico, en realidad, el nous es una fuerza viviente, una inteligencia que fluye a través de todas las cosas. De acuerdo con los escritos herméticos, todo lo que existe está impregnado por esta mente universal, y es solo a través de la purificación del individuo que se puede acceder a este conocimiento supremo. Este acceso al nous implica un proceso de transformación del ser humano. Para los hermetistas, la materia no es simplemente una prisión o un obstáculo a superar, como en algunas corrientes gnósticas, en cambio, es vista como una manifestación del espíritu. El universo material es la forma externa que adopta la mente divina. De esta manera, todo lo que es material tiene una chispa de lo divino en su interior. Este concepto se alinea con la idea hermética de que el proceso de alquimia interior, aunque es un proceso espiritual, también involucra una transformación de la percepción del mundo material. En el corpus hermético, el nous está inextricablemente ligado al concepto de logos.
El logos, que en la filosofía griega clásica se refiere a la razón o la palabra divina, es la expresión activa del nous. Mientras que el nous puede ser considerado como la fuente del conocimiento cósmico, el logos es el principio que estructura y ordena el universo. Este es otro punto crucial en el hermetismo: el universo no es un caos, sino un cosmos, un orden inteligible que refleja la mente divina. Este orden es accesible a través del logos, y los seres humanos, como portadores de una chispa del nous, tienen la capacidad de comprenderlo y alinearse con él. El camino hacia el conocimiento, entonces, no es meramente intelectual, sino experiencial y participativo. El hermetismo enfatiza la necesidad de una experiencia directa de lo divino. A través de la meditación, la contemplación y el trabajo interior, el individuo puede abrirse a esta verdad universal. En este sentido, la filosofía hermética no está tan lejos de las tradiciones místicas de Oriente, como el yoga o el sufismo, donde el conocimiento de lo divino es inseparable de la práctica espiritual diaria. La noción de transformación es central en la alquimia hermética, pero esta transformación no es únicamente del alma o del espíritu, sino también de la percepción de la realidad. El mundo externo se convierte en un reflejo del estado interno del practicante. Esto nos lleva al principio de la correspondencia, que, como mencionamos antes, sostiene que como es arriba, es abajo. Este principio es más que una simple relación simbólica entre el macrocosmos y el microcosmos, es una afirmación de que el universo es un espejo viviente. Al cambiar el mundo interior, el adepto hermético cambia también el mundo exterior. Este es el verdadero arte de la magia hermética, en el que no se trata de controlar las fuerzas de la naturaleza, sino de sincronizarse con ellas. La idea de la correspondencia y la transformación nos lleva a otro punto esencial del hermetismo: la naturaleza cíclica del tiempo y la existencia. En el corpus hermético, el tiempo no es lineal. La creación y la destrucción, el nacimiento y la muerte, no son eventos aislados o definitivos, sino partes de un ciclo eterno. Este ciclo está simbolizado en la imagen de la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, que representa la eternidad y el proceso cíclico del universo. El hermetismo enseña que todo está en un constante estado de cambio y renovación, y que lo que percibimos como muerte es simplemente un paso hacia una nueva forma de existencia. La importancia de la muerte en el hermetismo no puede ser subestimada. A diferencia de otras filosofías que ven la muerte como el fin de la conciencia, el hermetismo la entiende como una transición hacia un nuevo estado de ser. La muerte es vista como una transformación, una parte integral del ciclo cósmico. En el corpus hermético, la muerte no es el fin de la vida, sino la liberación del alma para que pueda continuar su viaje hacia el conocimiento superior. Aquí es donde el hermetismo se alinea con muchas otras tradiciones esotéricas que ven en la muerte una puerta hacia una comprensión más profunda del universo. Este enfoque cíclico de la vida y la muerte también se refleja en la manera en que el hermetismo aborda el concepto del destino. Según el hermetismo, el destino no es algo fijo o predeterminado, sino una serie de patrones y posibilidades que el individuo puede influir a través de su libre albedrío. Si bien el cosmos opera bajo leyes universales, el ser humano tiene la capacidad de elevarse por encima de las influencias materiales a través del conocimiento y la práctica espiritual. En este sentido, el destino no es una condena, sino una oportunidad para que el individuo se alinee con el flujo cósmico y transforme su vida. El libre albedrío, por lo tanto, es visto como un don divino, una herramienta que permite al individuo participar activamente en el proceso de creación y transformación. Este concepto está estrechamente vinculado al principio hermético de la mentalidad. Como se afirma en la primera ley del Kybalión, el todo es mente, el universo es mental. Este principio nos dice que la realidad externa es una manifestación de la mente universal y que nuestra mente, como reflejo de esa mente cósmica, tiene el poder de moldear la realidad. Esta es la base de la magia hermética, que no se trata de manipular fuerzas externas, sino de transformar la percepción y la conciencia interna. La mentalidad, en el contexto hermético, no se refiere solo a pensamientos conscientes, sino también a las vibraciones más sutiles de la mente y el espíritu. El concepto de vibración es otro pilar del hermetismo. Todo en el universo, según el hermetismo,
vibra en una frecuencia determinada. Esto incluye no solo los objetos físicos, sino también las emociones, pensamientos y estados espirituales. A través de la práctica hermética, el individuo puede aprender a ajustar su propia vibración para alinearse con las frecuencias superiores del universo. Este principio subyace en muchas de las prácticas de meditación, visualización y magia que se encuentran en la tradición hermética. La vibración y el ritmo son fundamentales para entender cómo el universo opera a nivel tanto macro como microcósmico. Todo lo que existe está en constante movimiento, y este movimiento sigue patrones rítmicos que pueden ser comprendidos y, en cierta medida, aprovechados por aquellos que están sintonizados con ellos. En el hermetismo, se enseña que el individuo puede aprender a navegar estos ritmos, moviéndose de manera fluida entre las polaridades de la existencia, como la vida y la muerte, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Al hacerlo, uno se libera de las limitaciones impuestas por la dualidad y se acerca a la unidad con el todo. El principio de polaridad, como ya hemos tocado, se extiende más allá de las simples oposiciones. En el hermetismo, se entiende que todos los opuestos son, en realidad, grados diferentes de la misma cosa. No hay una verdadera separación entre la luz y la oscuridad, el calor y el frío, el amor y el odio. Estas polaridades existen en un espectro continuo, y el papel del practicante hermético es aprender a equilibrar estas fuerzas. La alquimia interna, entonces, no se trata de eliminar lo negativo, sino de transmutarlo en una energía más elevada. Esta es la esencia del proceso alquímico: convertir el plomo de las emociones y pensamientos negativos en el oro de la iluminación y la unidad espiritual. Este proceso alquímico es profundamente introspectivo. Implica no solo el conocimiento del mundo externo, sino también un conocimiento profundo del propio ser. El adagio hermético "Conócete a ti mismo" no es simplemente un lema filosófico, es un mandato para el trabajo interno que todo aspirante debe emprender. Conocerse a uno mismo implica enfrentar las sombras, los miedos y las limitaciones internas, y aprender a transmutar esas energías en algo superior. Este es un proceso largo y a menudo doloroso, pero es esencial para la verdadera comprensión y sabiduría hermética. En este contexto, es crucial entender que la sabiduría hermética no es algo que se pueda adquirir simplemente a través del estudio de textos o la memorización de principios. Es un estado de ser que se alcanza a través de la práctica constante y la transformación interna. El camino del hermetismo es un camino de automaestría, en el que el adepto busca alinearse con las leyes universales mediante la integración de su mente, cuerpo y espíritu. Este viaje de automaestría no es lineal ni uniforme para todos los practicantes, ya que cada individuo tiene su propio ritmo, su propio conjunto de desafíos y su propio destino que cumplir. Lo esencial del camino hermético es que la transformación personal no solo afecta al individuo, sino que tiene repercusiones en el tejido mismo del cosmos. El principio hermético de causa y efecto nos ayuda a entender este punto de manera más profunda. En el hermetismo, la ley de causa y efecto no se limita únicamente al plano físico o material. Si bien podemos ver los efectos de nuestras acciones de manera inmediata en el mundo físico, también hay causas y efectos que operan en los planos mental y espiritual. Esto implica que nuestros pensamientos, emociones e intenciones también generan ondas que impactan no solo nuestro entorno, sino el universo entero. De esta manera, el hermetista consciente busca ser cuidadoso con sus pensamientos y acciones, sabiendo que todo lo que hace y piensa tiene consecuencias, tanto visibles como invisibles. Este concepto de interconexión se extiende a la visión hermética de la creación del universo. El hermetismo sostiene que el cosmos no surgió de la nada, ni tampoco por accidente. En cambio, el universo fue emanado desde una fuente divina, que es el todo. Esta emanación sigue un proceso descendente, en el cual lo divino se manifiesta en formas cada vez más densas hasta llegar al mundo material que experimentamos. Este es un proceso descendente en la escala de la realidad, desde lo inmaterial hacia lo material. Sin embargo, la evolución humana implica un proceso inverso, una ascensión desde la materia hacia lo divino. Este es el viaje alquímico que el hermetista emprende: retornar al origen, pero habiendo adquirido experiencia y conocimiento. El concepto de emanación en el hermetismo se relaciona con la noción de los planos de existencia. Según los textos herméticos,
el universo no se limita al plano físico que percibimos con nuestros sentidos. Existen múltiples planos de existencia, desde los más burdos y materiales hasta los más sutiles y espirituales. Cada uno de estos planos está regido por sus propias leyes, pero todos están interconectados y forman parte de la misma realidad total. El ser humano, como microcosmos del universo, también está compuesto por estos diversos planos. Así, mientras habitamos el plano físico, también tenemos acceso a los planos mentales y espirituales a través de la meditación, la oración y otras prácticas esotéricas. Este enfoque multidimensional de la existencia resuena profundamente con la idea hermética de que la realidad es más compleja de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. A través de la práctica hermética, el adepto puede desarrollar una sensibilidad para percibir estos planos más sutiles. Esto no es solo una cuestión de percepción psíquica o sobrenatural, sino también de una profunda introspección y expansión de la conciencia. La conciencia, según el hermetismo, es el vehículo que nos permite atravesar estos diversos planos y acceder a las verdades más profundas del universo. Es importante señalar que este acceso a los planos superiores no es un privilegio exclusivo de unos pocos iluminados o elegidos. La tradición hermética, en su esencia, sostiene que todos los seres humanos tienen el potencial de alcanzar el conocimiento divino y la autorrealización. Sin embargo, este proceso requiere de una preparación y purificación internas. Esto nos lleva de nuevo al principio de la transmutación alquímica. La preparación espiritual es esencial para el trabajo hermético. No se puede acceder al conocimiento superior si el individuo está aún atrapado en las pasiones y limitaciones del ego. Por ello, la transmutación no es solo una transformación del intelecto, sino del ser completo. La purificación espiritual es uno de los aspectos más importantes de las enseñanzas de Hermés y Thoth. Esta purificación implica una serie de prácticas destinadas a limpiar la mente y el alma de impurezas, tales como el apego a los deseos mundanos, la ignorancia y las emociones destructivas. Este proceso de purificación no es necesariamente un rechazo del mundo material, sino una reorientación de las prioridades y una comprensión más profunda del lugar que ocupa lo material dentro del gran esquema cósmico. En este sentido, el adepto aprende a interactuar con el mundo material desde una perspectiva de sabiduría y desapego, sin verse atrapado por él. El simbolismo alquímico del fuego y la transmutación es muy útil para entender este proceso. En la alquimia, el fuego es el agente que purifica y transforma los metales. De manera análoga, en la alquimia espiritual, el fuego del conocimiento y la práctica purifica el alma, eliminando las impurezas que impiden su desarrollo y su retorno al origen divino. Esta imagen del fuego alquímico también se puede encontrar en otras tradiciones místicas, como el sufismo, donde el fuego del amor divino quema las impurezas del ego y purifica al buscador en su camino hacia Dios. Una vez que el adepto ha pasado por este proceso de purificación, está listo para recibir lo que los textos herméticos describen como la luz divina o gnosis. La gnosis, en el hermetismo, no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una experiencia directa e inmediata de lo divino. Este es el objetivo último del trabajo hermético, no simplemente saber sobre la divinidad, sino experimentarla de manera directa. A través de la gnosis, el individuo se une con el todo, experimentando la unidad que subyace a toda la creación. Este estado de gnosis es descrito como un estado de iluminación, donde las barreras entre el individuo y el cosmos desaparecen. El adepto hermético, en este estado, ya no se ve a sí mismo como una entidad separada del resto de la creación, sino como una manifestación de la mente divina. Esta experiencia de unidad es a menudo descrita en términos estáticos, como un retorno a la fuente, a la unidad primordial de donde todo proviene. Es en este estado que el practicante alcanza la verdadera sabiduría hermética. Lo interesante es que el estado de gnosis no es el fin del camino, sino el comienzo de una nueva fase. Al alcanzar la gnosis, el individuo no se retira del mundo, sino que regresa a él con una comprensión renovada y una capacidad para actuar de manera más armoniosa con las leyes del cosmos. Aquí es donde el ideal hermético del maestro entra en juego.
El maestro hermético no es aquel que simplemente ha alcanzado la iluminación para sí mismo, sino aquel que ha integrado ese conocimiento en su vida cotidiana y lo utiliza para guiar a otros en su camino. El maestro hermético, en esta tradición, se convierte en un vehículo de la voluntad divina, utilizando su comprensión del cosmos y las leyes universales para ayudar a los demás a alcanzar la misma comprensión. En lugar de actuar desde el ego o el deseo personal, el maestro opera desde un lugar de unidad con el todo, sabiendo que sus acciones tienen repercusiones en el gran tejido del universo. De esta manera, la sabiduría hermética no es algo que se guarda para uno mismo, sino que se comparte para el beneficio de toda la humanidad. Este papel del maestro hermético tiene un paralelo con la figura del bodhisattva en el budismo mahayana, que renuncia a la completa liberación hasta que todos los seres hayan sido liberados. En el hermetismo, el maestro sabe que su camino no está completo mientras haya seres que todavía no han alcanzado la gnosis. Esto subraya una profunda compasión y responsabilidad en el trabajo hermético. El conocimiento y la iluminación no son solo para el individuo, sino para el bienestar de todos. Este énfasis en el servicio a los demás también refleja el aspecto ético del hermetismo, que, aunque a veces se pasa por alto, es fundamental. El camino hacia la sabiduría no puede ser egoísta ni orientado únicamente hacia la autogratificación. El verdadero conocimiento implica una responsabilidad hacia el mundo y hacia los demás seres. La comprensión de las leyes universales viene acompañada de un profundo sentido de justicia y equilibrio, lo que requiere que el adepto viva de acuerdo con estos principios en todas sus interacciones. Este enfoque ético del hermetismo se extiende también a la naturaleza. Como el hermetismo enseña que todo en el universo está interconectado, la relación del ser humano con la naturaleza es vista como una manifestación directa de su relación con lo divino. El respeto por el mundo natural y la búsqueda de una vida en armonía con él no son simplemente un ideal filosófico, sino una práctica espiritual necesaria. Al igual que el microcosmos refleja el macrocosmos, el respeto por la naturaleza es una extensión del respeto por el todo. Así, al final del viaje hermético, el individuo no solo ha alcanzado un profundo conocimiento de sí mismo y del universo, sino que ha aprendido a vivir en perfecta armonía con las leyes cósmicas. En este sentido, el hermetismo no es solo una filosofía de vida, sino un arte de vivir que busca la integración total del individuo con la mente divina. Este es el legado duradero de la sabiduría de Thoth y Hermes Trismegisto, una invitación a trascender las limitaciones del ego y la materia, y a participar activamente en la creación y el mantenimiento del orden cósmico a través del conocimiento, la compasión y la acción justa. Para concluir, el hermetismo ofrece una visión del universo y del ser humano que se basa en la interconexión, la unidad y la transmutación constante. Su enseñanza clave radica en la posibilidad de que cada individuo, mediante la adquisición de conocimiento y la purificación interna, pueda alcanzar un estado de unión con lo divino. Este proceso, que implica tanto la transformación interna como la alineación con las leyes universales, es un viaje hacia el autoconocimiento y, en última instancia, hacia la gnosis. La tradición hermética, tal como fue transmitida a través de figuras míticas como Hermes Trismegisto y Thoth, no es simplemente una colección de principios teóricos, sino una vía práctica para la transformación personal y cósmica. Los principios del hermetismo, como la correspondencia, la polaridad y la vibración, ofrecen una guía para comprender las dinámicas subyacentes del universo y para trabajar activamente con ellas. Estos principios no son estáticos ni dogmáticos, sino que invitan a una participación activa y consciente en el proceso creativo de la existencia. El hermetismo, en su esencia, nos recuerda que no somos simples observadores pasivos del cosmos, sino co-creadores en su constante devenir. El conocimiento que nos ofrecen Hermes y Thoth es un conocimiento vivo, que se despliega a medida que lo aplicamos en nuestras vidas y que crece con cada nuevo nivel de comprensión alcanzado. Esta sabiduría no es una verdad externa que debe ser descubierta, sino una verdad interna que debe ser revelada a través de la práctica espiritual y la introspección profunda. La alquimia interna, que es central en el hermetismo, simboliza esta transformación en su nivel más elevado, la transmutación del ser humano de una existencia centrada en el ego y en la materia, a una vida orientada hacia lo divino y lo trascendental. Sin embargo, este camino no es un rechazo de lo material, sino una integración de lo material y lo espiritual en una armonía superior.
Esta integración es, en última instancia, la clave para la sabiduría hermética, un entendimiento profundo de que todo lo que existe en el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, está interconectado y es parte de una unidad mayor. El adepto que sigue este camino no busca escapar de la realidad mundana, sino transformarla. La vida cotidiana, vista a través de los ojos de un hermetista, se convierte en un campo de acción para el trabajo alquímico. Cada acción, cada pensamiento, cada interacción con el mundo es una oportunidad para aplicar los principios herméticos y acercarse a la unidad con el todo. Esta perspectiva convierte la existencia en un acto sagrado, en el que cada momento es una oportunidad para el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia. El hermetismo nos enseña que el conocimiento y la sabiduría son medios para la automaestría y la liberación, pero también para el servicio a los demás y al universo en su conjunto. El maestro hermético, al alcanzar la gnosis, no se retira del mundo, sino que se convierte en un agente activo de la voluntad divina, guiando a otros en su propio camino hacia la iluminación. En este sentido, la sabiduría de Thoth y Hermes no es un fin en sí mismo, sino un medio para transformar tanto al individuo como al cosmos, recordándonos que la verdadera sabiduría solo puede ser alcanzada cuando se vive en armonía con el todo. Esta tradición milenaria, profundamente arraigada en la búsqueda del conocimiento esotérico, sigue siendo relevante en la actualidad, no solo como una fuente de reflexión filosófica, sino como una práctica espiritual que ofrece herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos. En un mundo marcado por la fragmentación y la desconexión, el hermetismo nos invita a recordar nuestra conexión esencial con el cosmos y a participar en la danza eterna de la creación y la transformación. La sabiduría de Hermes y Thoth, aunque antigua, sigue siendo un faro que ilumina el camino hacia una vida de equilibrio, armonía y sabiduría trascendental.